Es un Dios maravilloso que nos permite reencontrarnos de distintas formas. Y hay distintas maneras, la multiforme manera de Dios obrar. En el día de ayer tuvimos varias noticias muy fuertes, noticias que tambalean tu fe, que tambalean tus emociones. Y llega el momento en que llega la tristeza. Y ayer estábamos en el pueblo de Fajardo a las 7 de la mañana llevando el mensaje, pero terminando de llevar ese mensaje comenzamos a recibir varias noticias a la vez. La primera, no había luz en las facilidades. La número 2, no porque el orden significa que es mayor o menor. Cada una tiene su ímpetu cuando nos golpea. Recibí la noticia de la partida de Michelle, quien fue parte de nuestra casa en un momento dado, antes de la pandemia. Y su partida, la forma de hablar con Miki, había hablado en estos días, pero ayer nuevamente con Gabriela, son cosas que golpean pues la fe, golpean nuestras emociones. Luego teníamos que transmitir el culto de ayer, que era grabado el mismo miércoles, mientras Gisela hacía la escuela bíblica. Pusimos el video, pero había que llamar a todas las personas que habían separado turno. Hoy estaba lleno el de las 10 y el de las 8 de la mañana. Y llamar a cada persona, poner a Yani, comunícate, parándome en el expreso porque iba a predicar en Aguadilla, una media vigilia, y llamando, Yani comienza a llamar. Pero a la misma vez tenía lo de Michelle, tenía lo de mi papá, que salí del hospital antes de ir a Aguadilla y verlo dentro de la situación que él está. Luego hablo con Birma y eso nos trae un poco de refrigerio. Pero realmente fue un día bien difícil. E inclusive cuando llegué a aquel lugar que nos estaban esperando con tanta devocía, muy solícito, ese pueblo de Aguadilla, la pista no me prendía y estaba como desorientado. Y cuando entré al púlpito y me entregan la parte, yo dije: Señor, me siento desorientado. Y es que hay momentos en que Dios nos va a llevar a momentos en que te sientes desorientado, siente que no hay forma, que lo que construye como que no tiene forma. Pero es que no se trata de lo que tú y yo construimos, sino de lo que Dios está construyendo, porque lo que Dios está construyendo sí tiene forma. Y detrás de ese dolor, detrás de esa dificultad, hay algo que Dios está formando, que ninguna adversidad habrá de deformar. Inclusive luego de predicar, yo pensé, realmente fue Dios quien me llevó. Pero cuando vi vidas saliendo y diciéndome: gracias por bendecirme, gracias por esta palabra, el apóstol de aquella iglesia, gracias por esta palabra, queremos que venga un domingo. Y yo por dentro les decía a ellos: hoy fue uno de los días más difíciles. Tenía realmente a Gabriel en la mente, en mi corazón, ante la partida de su papá y ahora la partida de su mamá. Y obviamente nuestras emociones estaban a filo, a piedra, ahí estaba. Pero de esto se trata el día de hoy. Y no meramente el día de hoy, pero quiero recordarte lo que el mundo celebra el Viernes Santo. Y está la palabra en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 38 y el 39. Hoy yo quiero recordar parte de esta historia para que tú y yo podamos entender que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Y que hay una historia de amor, que hay una historia de dolor, una historia de desacierto, de traición, de frustración, de desánimo, aún de miedo. Pero detrás de esta obra horrible, que pudiera, cuando posteamos el video de este culto, para el video que se realizó para animarlos a que se conectaran y nos visitaran, me acuerdo que Facebook me escribió y me dice que no lo podían promocionar porque era muy sangriento, porque había imagen de Jesús.
Y esta una historia sangrienta, no pudiera ser PG, porque es una historia de dolor, donde el Hijo de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de su majestuosidad, haciéndose como tú y como yo. Y comenzó a caminar y a presentar este evangelio de salvación. Su mensaje no era meramente sanar a los enfermos, era parte de las señales, pero su propósito primordial era la cruz. Levantó paralíticos, sanó enfermos, sanó gente de distintas dolencias, pero al final era su propósito: morir en la cruz. Y hoy yo quiero hablarte bajo este tema: ¿qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de ti hoy? Porque esta historia de Jesús nos muestra nuestra realidad en el presente. Tal vez lo que te ha tocado vivir, la enfermedad, la dificultad, la partida de un ser amado, el silencio de Dios en tu vida. Esta historia de Cristo nos recuerda que el Dios que estuvo con el maestro en el Getsemaní está contigo en el Getsemaní. ¿Qué Dios quiere de ti? Que confíes en Él, que esperes en Él y que lo ames a Él por encima de toda circunstancia que puedas estar viviendo. Dice el versículo 38: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Después le dijo: mi tristeza es tan grande. Mi tristeza. Cristo cargó la tristeza. Esa tristeza que yo tenía ayer, humanamente, emocionalmente, sentía la tristeza. El Viernes Santo del año pasado, por la pandemia, no lo pudimos hacer presencial, pero hoy habían personas que nunca habían ido a la iglesia y hoy era su primer día. Y yo me pregunto, ¿por qué llegan esos Getsemaní en nuestra vida? Porque Dios es Dios. ¿Y qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que le permitamos estar en el momento que nos tocó estar. Dios pudo librarte de esa enfermedad. Los Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: el Dios que le servimos nos puede librar del horno, pero si no nos libra, no nos postraremos ante esa imagen. Dios podía librar a Jesús en el Getsemaní, podía haberlo librado de aquella cruz, pero hubiera hecho trampa en el juego. En el béisbol, el equipo de Houston fue multado porque hicieron trampa en el juego. Tenían señales, hicieron trampa en el juego. Dios no quiso hacer trampa en el juego, porque Él es honesto, fiel y verdadero. No hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y Él dice: este proyecto, este plan se tiene que cumplir al pie de la letra, conforme está escrito en el libro de Isaías. Ya el profeta Isaías había visto el dolor de Jesús. Ya había visto el dolor. Dios le mostró el dolor que venía. A nosotros nos llega un momento inesperado, pero Él sabía lo que le iba a llegar. Y ahí llegó al Getsemaní y les dice a los discípulos: tengo una tristeza tan grande, por favor, quédense despiertos conmigo. Lo único que Él necesitaba es que ellos estuvieran despiertos.
tal vez para animarlo, consolarlo. Y hay veces, ¿por qué te hablo de esta historia? Porque hay veces que necesitamos que alguien ponga la mano en nuestro hombro, que alguien nos llame y nos diga: ¿sabe qué? Voy a ti, echa para adelante. Pero tienes que aprender que a veces Dios permite que tu entorno esté dormido para que tú y yo dependamos de un Dios que está despierto, de un Dios que vela por ti, de un Dios que cuida de ti, de un Dios que protege de ti y de los tuyos. El mismo Cristo había dicho antes de este escenario, había dicho: llegará el momento en que me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Por en el dolor se nos olvida que Él está con nosotros. La historia del Getsemaní nos recuerda que Dios quiere de nosotros. Nos recuerda Getsemaní que van a llegar a nuestra vida. Situaciones inesperadas, eventos traumáticos que nos pueden llegar en la vida, pero esa es la vida. La vida que te tocó vivir es esa. Yo no quiero hablarte de que te conformes tal vez al dolor, pero tal vez Dios quiere que tú cargues el dolor y que camines hacia adelante, y no que el dolor te cargue a ti. Porque cuando eres cargado por el dolor y por la frustración, te detienes en el camino. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios de misericordia. Quédense despiertos conmigo. ¿Cuántos han estado dormidos a tu lado? ¿Cuántos hoy están dormidos a tu lado? Tal vez las personas que necesitabas que estuvieran ahí están dormidos. Están dormidos. Y tal vez tú quieres que se despierten. No te enfoques en lo que están dormidos. Enfócate en Dios que está contigo. Dios está contigo. Aún en el Getsemaní que te ha tocado vivir, Dios había visto este culto en este lugar hoy. Dios había visto a Wilmer ahí en la consola. Dios había visto a Erika ahí cantando. Había visto a Carlos Caraballo ahí en la esquina. Dios nos vio a cada uno de nosotros. Pero nosotros nos desesperamos porque creemos que las cosas tienen que darse como nosotros queremos. Y muchas veces se nos olvida que no se trata de nosotros, sino de Dios. Quédense despiertos. Tengo una tristeza tan grande que me siento morir. Sentía la muerte, sentía el dolor. Se acercaba uno de sus amigos, de sus discípulos, a darle aquel beso que marcó la historia. El beso que traía la frustración, la traición, la avaricia. Entregar al injusto, entregarlo siendo justo, entregándolo como injusto. En un caso sin precedente, hay un libro que dice evidencia que necesita un veredicto. Y cuando tú lees esta historia del juicio de Cristo, la ves plasmada de montones de eventos. Si este juicio lo llevaran hoy con los derechos humanos que existen, pudieran decir que por tecnicismo había que soltarlo. Fue un juicio de noche. Fue un juicio a escondidas. Pero Dios permitió que fuera así. Y a veces hay cosas injustas que van a llegar a nuestra vida. Y vamos a decir: Dios, pero qué injusto esto. Nos estamos preparando porque estamos hoy en el Getsemaní, pero mañana estaremos en su resurrección. Hoy estaremos en el Getsemaní, y tal vez en la antesala cosas que tienen que morir. Porque en el Getsemaní tenemos que entregar el dolor. En el Getsemaní tenemos que entender que no podemos seguir dependiendo de los que están a nuestro lado despiertos, que hay gente que van a seguir dormida. Mira lo que dice el versículo 39, y mi hija lo tiene ahí. Caminó un poco, se postró en tierra
y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Oye esto, caminó un poco. Hoy Dios te invita a caminar un poco, a caminar a pesar del dolor, caminar un poco, a caminar a pesar de la dificultad que puede estar viviendo. Camina. Jesús, aún en medio de aquella tristeza tan grande que sentía la muerte, se sentía morir, porque él había visto la película. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso en la cruz digo: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque cargó tu pecado, cargó mi pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y ese pecado lo separó de Dios, aún siendo Dios, el Dios que redime. El Padre se alejó. Por eso digo: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Lo que nos separa de Dios es el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oró, se postró en tierra, amor. Hay gente que tiene que volver a orar. En el Getsemaní no van a cambiar las cosas hablando de tu tristeza, hablando de lo que estás viviendo. Yo no quiero minimizar lo que puedes estar viviendo. Tal vez no conozco tu historia, pero cada uno tiene una historia. Cada uno de los que están conectados aquí, si les ponemos un micrófono para hablar, cada uno tiene una historia. Pero detrás de esa historia siempre hay uno que ha estado y estará con ellos. Dios dijo que caminaría contigo, que cuando pases por las aguas no te ahogará, que cuando pases por el fuego no te quemará, y ni la llama arderá en ti. Mientras ellos estaban dormidos, sus amigos, sus discípulos, Jesús caminó un poco. Tal vez no puedes caminar mucho hoy, tal vez puedes dar 2 pasos, pero Dios solo necesita que cargue tu dolor un poco. Esto va a ser poco. Tu dolor es poco. Tu proceso será momentáneo. Tu proceso será momentáneo y verás que hay una gloria postrera que será mayor que la primera. Y te darás cuenta que esto que estás viviendo hoy será tu mayor activo para la generación que se levanta, que precede, que continúa detrás de ti, y hablarán de ti. Conozco una mujer, conozco un hombre que las circunstancias no les permitieron claudicar, sino que caminaron un poco. Hay gente que han dejado de caminar en el Getsemaní, se han quedado en el Getsemaní, se han quedado en la historia del Getsemaní, pero este es un momento de proceder. Hay una cruz, hay una vía dolorosa, gloria al Señor. Hay un beso de Judas, hay el desamparo de los discípulos, hay un Herodes, hay un Pilato que se lava las manos, hay un ladrón que estará en la cruz, pero hay un tercer día en que resucitarás. Y te darás cuenta que todo esto te llevó, y todo esto de resurrección es la mejor versión que Dios tiene de ti. Porque eso es lo que Dios trata en el Getsemaní, que podamos morir a nosotros para que podamos vivir en Él. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Esa es la vida. Me llama la atención que Jesús caminó un poco, pero se puso en tierra su rostro con dolor y digo: Padre mío. Le está hablando a Abba Padre. Padre mío. Tu tristeza no te aleja del amor del Padre. Tu dolor, aunque otros te hayan desamparado, te hayan abandonado,
con todo el Padre te recogerá. El Getsemaní no te distancia del amor del Padre. Por eso Jesús gritó a viva voz: Padre mío. Eso es lo que Dios quiere en este proceso de tu vida. No busques los que están dormidos. Comienza a hablar con ese Dios que está despierto. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. No espere la respuesta del ser humano, espera la respuesta de Dios. Porque aún en el silencio hay respuestas de Dios. Ayer yo vi la gloria de Dios al terminar el servicio en la media vigilia. Pero yo le decía a mi esposa cuando llegué: mi amor, yo lo grabé pero hasta lo voy a borrar. Yo no entendí. Yo estaba desajustado, desorientado. Y cuando termino todo el mundo me dice: Dios habló a mi vida. Santazo, qué palabra, gloria a Dios. Y yo decía: Dios mío. Porque Dios sabe cuando siente dolor. Dios sabe cuando siente tristeza. Pero ¿qué Dios quiere de ti? Que a pesar de tu tristeza y de tu dolor, tú camines. Lo único que Dios necesita es que tú le demuestres a Satanás, el Señor lo reprenda, un paso en medio de tu dolor. Vamos, ahí en tu casa, da un paso y comienza a gritar a misma vez: hoy yo doy un paso por la vida, hoy yo doy un paso más, hoy yo doy un paso. Hay gente que se quedaron a un paso de la bendición. Hay gente que se han quedado a un paso de la transición. Hay gente que se quedaron a un paso para entrar a la tierra prometida. Murieron en el desierto cuando estaban a un paso de ver la gloria de Dios. ¿Qué Dios quiere de ti? Un paso. Das un paso. Pastores, que no puedo dar 5. Dios no te está pidiendo 5. Un paso. Un paso de fe. Un paso de fe y vuelve de nuevo a esa pasión por Dios. Deja las excusas de lo que te ha tocado vivir, que Cristo no puso excusa por ti, murió por ti. Demos un paso de fe. Volvamos como iglesia a dar pasos de fe. Cuando Pedro y Juan caminaron por la calle, los paralíticos se levantaban, porque estos hombres caminaron y Dios los usó. No eran ellos, no eran sus pasos, era el Dios que caminaba en sus pisadas. Quita de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Es la copa que muchos nos toca vivir. Hubo una copa que nos tocó vivir en el proceso de mi esposa, en el proceso de mi mamá. Yo vi a mi mamá en un momento dado, después que la había intubado, decirme a mí cuando la transportábamos en el hospital, y me decía: déjenme morir. Y yo le dije a mi mamá: mamá, no se trata de mí, es que tus días están en la mano de Dios y es cuando Dios diga. Dios pudo librarme de esa copa, pero hay copas que te las tienes que tomar, te tocan a ti. Cuando algo te toca, te toca. Cuando pasa lo de mi padre, 10 de diciembre, ya va para 4 meses. Era una copa que yo no esperaba en mi vida. Y una copa que llega un momento, este hombre que tiene tanta fe y le cree tanta pasión a Dios. Yo en esta Semana Santa, yo creo que es como 9 prédicas hemos predicado por la misericordia de Dios. Pero aún predicándola, cuando llego a esa habitación y me confronto con esa realidad, llegan los gritos de impotencia, de dolor, hasta que salgo y me recuerdo a mí mismo: estás en este mundo con un propósito: hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Quita de mí esta copa. Tú sabes, Padre, de qué estamos hablando. Señor, en esta copa
está el beso de Judas, está su traición, está el abandono de los discípulos, está la cruz, el rechazo, el vituperio, está el sentirme abandonado, estás en la tristeza y el sufrimiento, la muerte dolorosa de Cristo. Pero Él dijo: Señor, pero que no sea como yo quiero. Yo no quiero tomarme la copa. Yo no quiero este dolor ni esta tristeza. Pero Dios, que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La cruz. Volvamos a la cruz. Dejemos de estar estacionados en ese Getsemaní y carguemos un paso hacia la cruz, a un paso de la cruz, porque en esa cruz va a morir todo aquello tóxico que no te permite crecer en Dios. ¿Qué Dios quiere de ti? Aplicación. Que te rindas a Él, que te humilles a Él, que le creas a Él, que confíes en Él, que no espere a tu lado gente despierto. Siempre van a haber grupos que Dios va a permitir que estén despiertos, que van a estar ahí despiertos. Por aquellos que están dormidos, tal vez en tu casa, en tu sueño, tal vez van a estar dormidos como Jonás. Pero no te enfoques en los dormidos. Enfócate en el Dios que dice: hijo, esta copa ya la había visto sobre ti, pero esta copa te lleva a la redención, te lleva a darle la pisada más grande. Por eso es que Cristo puso a Satanás debajo de nuestros pies, no debajo de mis pies. Si tengo a Cristo, está debajo de mis pies. Porque la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. ¿Y qué lo que Dios quiere en este día? Que revalúes esta historia. Que si no conoces esta historia, que fue de dolor, pero que detrás de ese dolor estaba el amor en su máxima expresión, la cual ningún escritor en el mundo puede escribir una historia plasmada con todos los matices del verdadero amor, porque no se trató de amarme por lo que yo hacía, sino que fue un amor incondicional. ¿Qué Dios quiere de ti? Que hoy, Viernes Santo, recuerdes su historia y que vivas la vida que Dios te ofrece. Ponte de pie ahí en tu casa donde está. Yo quiero que Erika adore al Señor, glorifique al Señor, para que luego nuestro hermano Carlos Caraballo comience a leer las peticiones de las personas que están ahí en este momento, que se comunican con nosotros. Pero quiero primero un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de regocijo, un tiempo, gloria al Señor, donde podamos deleitarnos en el Señor, adorando al Señor. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que aún en el calor y en la dificultad nos tocó vivir, pero cuando te toca, te toca. Pero nada de lo que te toque será mayor que el Dios que está contigo. Adelante.